Mi nombre es Isabel Rodríguez, y hoy, a mis 80 años, me siento a contarte una historia que nunca imaginé que podría vivir. No es fácil recordar los momentos dolorosos, las cicatrices que quedaron marcadas en mi alma. Pero he aprendido que a veces es necesario hacerlo. Vivir en silencio no ayuda. Y hoy quiero contar lo que nunca nadie me dejó contar. Aunque los años han pasado, hay cosas que nunca se olvidan. El sonido de las fichas de póker sobre la mesa, las voces de mi padre y del doctor Javier Gómez, ese hombre que cambió mi vida para siempre, y la tristeza de una niña de 15 años que vio su inocencia perderse a cambio de algo que nunca entendió. Veracruz, donde nací, era un lugar sencillo, lleno de contrastes. Por un lado, las tradiciones y el calor del sol. Por otro, las promesas de progreso que llegaban de las grandes ciudades. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con un techo bajo que solo protegía de las lluvias más ligeras. Pero el patio, ese patio en el que mi madre, Carmen Pérez, cultivaba plantas como la albahaca y el árbol de granada, que siempre decía que plantó el día que nací, era mi refugio. Mi madre, una mujer de pequeña estatura, pero con una fortaleza indomable, trabajaba sin descanso, desde el amanecer hasta la noche, mientras ella preparaba las tortillas en el comal. Yo soñaba con un futuro lejano. Quería ser profesora, o tal vez costurera, algo que me permitiera escapar de la rutina diaria de un pueblo que no ofrecía más que el mercado y las mismas caras de siempre. Mi padre, Carlos Rodríguez, un hombre encantador, siempre tenía una historia que contar después de sus largos viajes. Vendía telas, botones y sueños, como solía decir. Durante días no sabíamos nada de él, y cuando regresaba a casa, traía siempre algo, una cinta para el cabello, una tela nueva, o de vez en cuando, un dulce de algún lugar lejano. En esos momentos, él era el padre que toda niña soñaba tener, pero sus ausencias no eran por azar. Cuando no regresaba por semanas, la casa se llenaba de una tensión incómoda, y mi madre pasaba las noches en silencio, esperando que pasara la tormenta. Yo trataba de taparme los oídos para no escuchar los gritos, los platos rotos y el llanto contenido de mi madre. Cuando mi padre volvía de esos viajes, venía siempre oliendo a tequila, y en sus ojos ya no había alegría, solo una sombra de derrota. La escuela era el único lugar en el que podía escapar de todo. La mayoría de las niñas en mi edad ya no asistían, ya estaban ayudando en casa o trabajando en el campo. Pero yo seguía allí, aunque con pocas expectativas. Mi profesora, doña Patricia García, siempre decía que yo tenía un don para las letras, y a pesar de mi vida complicada, esos momentos de paz en clase eran los que me mantenían a flote. La iglesia también era otro refugio. En los domingos, después de misa, me vestía con mi único vestido bonito, un vestido azul con flores blancas que mi madre había hecho a mano, y soñaba con un mundo diferente. Al pasar por el mercado, entre la mezcla de colores, olores y sonidos, sentía que había algo más allá de esa vida que yo conocía, algo que nunca podría alcanzar, pero que siempre deseaba. Pero no todo fue tan sencillo. A los 15 años, empecé a notar que algo no iba bien. En mi pueblo, como en muchos otros, las tradiciones eran fuertes, y las mujeres no tenían muchas opciones. La mayoría se casaban jóvenes, y yo, aunque solo era una niña, empecé a sentir la presión de que mi vida iba a seguir ese mismo camino. No entendía que ser mujer en esos tiempos significaba poco más que ser vista como un objeto, una moneda de cambio, que pronto sería tomada. Las risas de los hombres, las miradas lujuriosas y esa sensación incómoda de ser vista como una posesión comenzaban a marcar mi destino. Fue entonces cuando conocí al doctor Javier Gómez, un hombre de Ciudad de México que llegó al pueblo con promesas de progreso. Nadie sabía bien a qué venía, pero su mirada fría y su comportamiento distante me hicieron sentir que algo no estaba bien. Mi padre, siempre dispuesto a hacer negocios, comenzó a pasar más tiempo en su cantina favorita, donde siempre jugaba póker. El sonido de las fichas y las risas de los hombres comenzaban a sonar como una pesadilla que se acercaba lentamente. Aún no entendía el destino que me aguardaba, pero cuando vi la mirada de mi madre esa noche, su mirada vacía y resignada, supe que algo se estaba fraguando, algo que cambiaría mi vida para siempre. La noche del 1968,
Quedó grabada en mi memoria como una herida que nunca cerró. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando nuestro patio y haciendo que las sombras danzaran en el suelo. Ese silencio, tan pesado, tan denso, se sentía como una trampa. Yo, ignorante de lo que estaba por suceder, me encontré escuchando las voces de mi padre y el doctor Javier Gómez, discutiendo sobre algo que no podía comprender. Solo alcanzaba a escuchar palabras como deuda, solución y la niña. Y entonces, como si fuera una maldición, entendí lo que pasaba. Mi padre había hecho una apuesta en la que mi vida era la ficha que se jugaba. Aquella noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, la tristeza y la confusión me envolvieron. Mi padre, el hombre que siempre pensé que me amaba, me había puesto en esa mesa de póker como si fuera nada más que una moneda de cambio. Mientras escuchaba las voces a lo lejos, un miedo profundo comenzó a apoderarse de mí. El miedo a perder todo. El miedo a que mi vida, tan llena de sueños y promesas, fuera decidida por 3 fichas de póker y una botella de tequila barata. La rabia se apoderó de mí, pero no pude hacer nada. Mi vida estaba siendo negociada sin que yo tuviera voz en ello, sin que pudiera decir ni una palabra. Así empezó mi viaje. El viaje de una niña inocente que fue transformada en una pieza de un juego cruel. Lo que siguió después fue un camino lleno de dolor, de traiciones, de decisiones imposibles, pero también de esperanza. Y esa esperanza, esa pequeña chispa que se mantenía viva, fue lo que me permitió sobrevivir y contar mi historia hoy. Las semanas siguientes a aquella noche fatídica fueron como un torbellino, un caos del que no pude escapar. El peso de lo que había sucedido se sentía como una losa en mi pecho, y cada vez que intentaba respirar, parecía que el aire se me escapaba. La idea de ser una ficha de póker, el precio de una deuda que mi padre no pudo pagar, me perseguía en cada rincón de mi mente. Pero lo peor de todo era el silencio, ese silencio abrumador que reinaba en la casa. Mi madre ya no me miraba de la misma forma, y yo no podía dejar de preguntarme si ella también había sido cómplice en todo esto, si ella sabía lo que se avecinaba, y no pudo hacer nada para evitarlo. Los días transcurrían, pero yo no podía dejar de sentir esa angustia en el estómago. Mi vida, mi inocencia, había sido arrebatada de una forma tan brutal que no podía comprenderlo. La casa de Veracruz, que alguna vez fue mi refugio, ya no era más que un recuerdo distante, borroso. Ahora vivía en un mundo que no conocía, un mundo lleno de personas frías, calculadoras, que me veían como un objeto, como algo que podía ser adquirido, usado y descartado. Recuerdo el primer día que viajé a Ciudad de México. La ciudad con sus luces cegadoras y sus calles llenas de caos. Parecía un monstruo de concreto que me devoraba. En el coche con el doctor Javier Gómez, su silencio era aún más incómodo que sus palabras. No entendía a qué venía, pero su mirada y su actitud me dejaban claro que mi destino ya estaba sellado. La ciudad tan diferente a mi tranquilo Veracruz me hacía sentir más perdida que nunca. El tráfico, las personas apresuradas, todo parecía no tener sentido. Y yo solo deseaba regresar a mi hogar, a mi familia, a mi vida antes de esa noche. El doctor Gómez me llevó a su apartamento en Polanco, un lugar lujoso, impersonal, donde cada rincón parecía estar decorado para impresionar, pero sin ningún alma. Era grande, demasiado grande, con alfombras persas que no invitaban a caminar, y muebles de madera oscura, que parecían más un adorno que algo funcional. Me mostró mi habitación, una habitación enorme, con una cama tan grande que me sentía pequeña en ella, como si no tuviera derecho a ocupar tanto espacio. Las cortinas de seda, los cuadros caros en las paredes. Todo era tan frío, tan vacío. Nada de lo que había conocido en Veracruz, nada de lo que me había hecho sentir viva. Estaba allí. Pasaron los días, y mi vida, aunque parecía lujosa por fuera, se sentía como una prisión. Las salidas al exterior eran escasas, solo cuando el doctor Gómez me llevaba a eventos sociales, a fiestas llenas de hombres de traje y mujeres con vestidos elegantes. Yo no era más que una sombra en esos lugares, una decoración que el doctor Gómez mostraba con orgullo, presentándome como su adquisición. Pero detrás de la fachada de lujo y glamour, lo que realmente ocurría en esos eventos era mucho más oscuro. Los hombres me miraban con deseo, y las mujeres con lástima.
Nadie me veía como una persona, solo como un trofeo, un objeto que debía estar en su lugar para satisfacer las necesidades de los demás. Lo peor de todo era que no podía escapar, no tenía a dónde ir. Cada vez que intentaba recordar mi vida en Veracruz, el olor a tierra mojada, el sonido de los pájaros en el patio, el calor del sol sobre la tierra, me encontraba con una pared de dolor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi vida, que antes era tan simple, se había convertido en un cruel juego de poder, control y humillación? Me preguntaba si alguna vez volvería a ser libre, si algún día volvería a ver a mi madre, si el doctor Gómez alguna vez dejaría de mirarme como si fuera una propiedad. Pero a pesar de todo, había algo dentro de mí que no se rendía. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, encontraba una pequeña chispa de esperanza. Algo me decía que no podía rendirme, que tenía que seguir luchando. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de mí me decía que debía encontrar una salida. Una tarde, después de semanas de estar atrapada en ese lujoso apartamento, el doctor Gómez me llevó a una fiesta. Era una fiesta más, con políticos, empresarios y otras personas influyentes que solo veían en mí un objeto para satisfacer sus deseos. Yo me sentía más atrapada que nunca, como si cada mirada, cada conversación a mis espaldas, me estuviera estrangulando. Pero esa noche algo cambió. Mientras servía champán y sonrisas falsas, una mujer me miró fijamente desde el otro lado de la sala. Su mirada era diferente. Había algo en ella que me hizo sentir que no estaba sola, que no todo estaba perdido. Su nombre era Carolina, y aunque no sabía en ese momento lo importante que sería para mi vida, algo en su presencia me dio un poco de esperanza. A partir de ese día, Carolina se convirtió en una aliada, una amiga en ese mundo de sombras. Ella había vivido lo mismo que yo, y su historia era tan parecida a la mía que sentí una conexión instantánea. Entre susurros, en medio de las fiestas y los lujos, comenzamos a compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, y a soñar con una forma de escapar. Carolina, que también era una protegida, me enseñó a usar la tecnología en secreto. A través de su smartphone, aprendí a acceder a Internet sin dejar rastro, a buscar información, a conectarme con organizaciones que luchaban por los derechos de las mujeres. Comencé a ver una posible salida, una forma de recuperar mi vida, pero sabía que el camino sería largo y peligroso. Cada día, mientras el doctor Gómez y los demás seguían viéndome como un objeto, yo comenzaba a formar un plan. Iba recopilando información, escuchando conversaciones, observando a los hombres poderosos que frecuentaban esas fiestas. Sabía que estaba caminando sobre un filo muy delgado, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, atrapada en una jaula de oro. La lucha por mi libertad había comenzado, aunque nadie lo supiera aún. Tenía que ser inteligente, astuta, y lo más importante, paciente. Sabía que mi oportunidad llegaría, y cuando llegara, estaría lista para escapar. Pasaron los meses, y mientras el doctor Gómez seguía controlando mi vida, mi plan para escapar se iba solidificando lentamente. La situación era peligrosa. Cada paso que daba, cada gesto que hacía, podía ser un error fatal, pero con el apoyo de Carolina y el conocimiento que había adquirido, me sentía cada vez más preparada. La información que había recopilado sobre el doctor Gómez y sus contactos, las conversaciones en las que había estado involucrada, las pruebas que había obtenido de sus oscuros negocios, todo eso me daba una sensación de poder, aunque frágil y casi imperceptible. Sabía que no era solo mi vida lo que estaba en juego, sino la posibilidad de liberar a otras mujeres atrapadas en la misma red de explotación. El precio de la libertad era alto, pero era el único precio que estaba dispuesta a pagar. Era una mañana de principios de otoño, cuando finalmente supe que mi oportunidad había llegado. Durante semanas, había estado recopilando pruebas, investigando, aprendiendo sobre las redes de trata de personas, sobre cómo los hombres como el doctor Gómez operaban a nivel nacional e internacional. La información que tenía podría destruir su imperio. Y Carolina, siempre cautelosa pero decidida, me animó a que diera el paso final. Ese día el doctor Gómez había salido de la ciudad para asistir a una reunión de negocios, dejando su apartamento vacío. Era el momento perfecto. Con el corazón palpitando en mi pecho, me preparé.
Sabía que si me descubría, todo estaría perdido. Los años de sufrimiento, de esconder mis pensamientos, de vivir como una prisionera en una mansión de lujo, habrían sido en vano. Pero algo dentro de mí, esa pequeña llama de esperanza que Carolina había encendido, me impulsaba a continuar. Tomé el teléfono móvil que había estado guardando en secreto, lo escondí bajo la ropa y me dirigí hacia el salón principal donde sabía que encontraría lo que necesitaba. El apartamento era grande, tan grande, que me hacía sentir insignificante, pero ahora, por primera vez, era yo quien tenía el control. Me dirigí hacia la oficina de Gómez, sabiendo que allí encontraría información valiosa. La puerta estaba cerrada, pero no era un obstáculo. Hacía semanas que había estado observando cómo se abría, cómo se cerraba, y hoy, como si el destino me hubiera dado la clave, la puerta cedió sin dificultad. Dentro, el escritorio estaba ordenado, con papeles dispersos, cartas y documentos que yo no entendía. Pero lo que me interesaba eran los archivos que tenía en su computadora. Sabía que las pruebas más contundentes estaban allí. Mientras comenzaba a revisar, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Tomé una memoria USB y comencé a copiar los documentos y las grabaciones. Todo lo que podía, todo lo que sabía que me daría una oportunidad. La información era poderosa, pero también peligrosa. Si alguien descubriese que había estado en ese despacho, mi vida estaría en riesgo. Pero no podía detenerme. Tenía que hacerlo. De repente, el sonido de las llaves en la puerta me hizo sobresaltarme. Mi estómago se contrajo en un instante. El doctor Gómez estaba de vuelta. Me levanté rápidamente, intentando cerrar la computadora y poner todo en su lugar. Pero el tiempo no estaba de mi lado. Escuché sus pasos acercándose, y en un impulso desesperado, me metí debajo del escritorio. Los minutos parecían horas, mientras intentaba mantener mi respiración controlada, escuchando el sonido de sus pasos acercándose cada vez más. Lo escuché entrar, y mi mente se volvió un caos. No sabía si me había visto, si me había oído, o si simplemente estaba ajeno a mi presencia. Pero lo peor era que aunque él estaba allí, no podía reaccionar, no podía hacer nada. Estaba atrapada en su propio juego, en el mismo espacio, bajo su control. El miedo me paralizaba, pero mi determinación me mantenía alerta. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Cuando finalmente se alejó, tomé mi oportunidad. Salí del despacho, cerré la puerta tras de mí, y sin hacer ruido, me dirigí a la salida. El apartamento parecía más grande que nunca, como un laberinto del que necesitaba escapar. Pero cuando llegué a la puerta principal, me detuve. El sonido de una conversación me alcanzó desde el otro lado. Estaba hablando con alguien por teléfono. Mi mente trabajó rápido. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si me encontraba con él, todo estaría perdido. No podía ser descubierta ahora. De repente una voz femenina me llamó. Era Carolina, que había llegado al apartamento sin que me diera cuenta. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. «María, tenemos que irnos ahora», me dijo, sin perder tiempo. No tenía que decirme más. La tomé del brazo y corrimos juntas hacia la salida, pasando por la puerta trasera del apartamento, con el corazón a punto de estallar. La calle de Polanco estaba tranquila, como si no supiera que acabábamos de escapar de una vida que nos había consumido durante tanto tiempo. Carolina me guió rápidamente hacia un coche estacionado a la vuelta de la esquina. Sin mirar atrás, subimos al vehículo, y mientras el motor arrancaba, mi cuerpo se relajó por primera vez en mucho tiempo. Sabía que todavía estábamos en peligro, pero también sabía que ahora, por fin estábamos libres. La Ciudad de México se desplegó ante nosotros como una jungla de concreto. Al final del día, lo que había comenzado como un escape desesperado, se estaba convirtiendo en un nuevo comienzo. Pero mientras el coche avanzaba por las calles, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Tenía la información que necesitaba para destruir al Dr. Gómez y a su red de poderosos cómplices. Pero lo que no sabía era cuántos de ellos estaban dispuestos a arriesgarlo todo para evitar que la verdad saliera a la luz. De todos modos, ahora no podía parar. Había comenzado un camino, y no iba a detenerme.
Sabía que mi lucha por la libertad acababa de empezar, pero también sabía que no estaba sola. No estaba sola en este viaje. El camino que tomamos hacia la libertad no fue un sendero fácil, a pesar de que la adrenalina de la huida me había dado una sensación temporal de alivio. La realidad me alcanzó de inmediato. Mientras el coche de Carolina avanzaba por las desoladas calles de la ciudad, mi mente no podía dejar de correr. Las imágenes de esa noche, de las conversaciones que había escuchado, de la desesperación que sentí cuando me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía, seguían torturándome. Había escapado, sí, pero aún no estaba a salvo. No estaba ni cerca de estar a salvo. El doctor Gómez no iba a dejarme ir tan fácilmente. Tenía aliados, gente poderosa, que probablemente ya sabían que algo no iba bien. Si ellos me encontraban, todo lo que había logrado, toda la información que había recolectado, se desmoronaría como un castillo de naipes. Pero aunque el miedo seguía acechando cada paso que daba, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía luchar por algo más grande que yo. El coche dio un giro, y entramos en un vecindario más tranquilo, un barrio apartado del bullicio de la ciudad. Carolina me miró con una expresión de preocupación, pero también con una determinación firme en sus ojos. Estamos a salvo por ahora, pero hay mucho que hacer. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, María, me dijo con calma. Asentí con la cabeza, sabiendo que tenía razón. No podía quedarme escondida. No era suficiente. Tenía que hacer que el doctor Leaznar Gómez pagara por lo que me hizo, por lo que le hizo a tantas otras mujeres como yo. Pero mientras el coche se detenía frente a una casa modesta, mi mente estaba dividida entre la ansiedad por lo que vendría y la esperanza de lo que podría conseguir. La casa de Carolina era simple, pero había algo en ella que me hizo sentir una extraña sensación de paz. Tal vez era el hecho de que había estado corriendo durante tanto tiempo, sin saber a dónde ir, sin saber en quién confiar. Y ahora estaba allí, en un refugio que, aunque pequeño, me ofrecía algo que había perdido hace mucho tiempo: seguridad. Carolina me llevó a una habitación sencilla, con una cama pequeña pero cómoda, y me pidió que descansara mientras ella organizaba todo. Los próximos días serían cruciales. Sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado, que el doctor Gómez seguramente ya habría comenzado a buscarme. Sin embargo, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí tranquila. Sabía que al menos por ahora estaba a salvo. Los días siguientes fueron una mezcla de estrés y planificación. Mientras Carolina seguía sus contactos, yo comencé a revisar la información que había reunido sobre la red de explotación de personas que el doctor Gómez lideraba. No solo se trataba de una simple operación de trata de mujeres. Era un sistema mucho más complejo, más grande de lo que había imaginado. A través de sus conexiones políticas y sus poderosos aliados en la ciudad, el doctor Gómez había creado una red de tráfico de influencias, corrupción y lavado de dinero que se extendía mucho más allá de lo que yo había conocido en Veracruz. Había decenas de mujeres atrapadas en la misma situación que yo, algunas aún en la oscuridad, otras ya llevadas a lugares lejanos. Mi propósito ya no era solo vengarme de lo que me había hecho a mí, sino salvar a todas las demás que estaban atrapadas en esa tela de araña. Carolina, que conocía la ciudad como la palma de su mano, me llevó a reuniones secretas con periodistas y defensores de derechos humanos. Me encontré con mujeres que, como yo, habían logrado escapar, pero también con hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por una causa más grande. No solo buscábamos justicia, sino exponer un sistema corrupto que había estado operando en las sombras durante años. Estaba aterrada, por supuesto. Sabía que cualquier movimiento en falso podría significar el fin de todo. Pero algo en mi interior me decía que estaba haciendo lo correcto. Había visto el sufrimiento de tantas mujeres como yo. Había escuchado sus historias. Y sabía que lo que estábamos haciendo era mucho más grande que nosotros. Una noche, después de semanas de trabajo subterráneo, recibimos una llamada que cambiaría todo. Era un periodista de investigación que había logrado infiltrarse en una de las fiestas exclusivas a las que el doctor Gómez solía asistir. Durante esa fiesta, había escuchado conversaciones que no solo confirmaban nuestra sospecha de que el doctor Gómez estaba involucrado en el tráfico de personas, sino que también había otros políticos y empresarios que estaban al tanto de sus actividades. Teníamos pruebas, pero aún faltaba algo. Necesitábamos algo más. Algo que pudiera ser la pieza final para derribar todo el imperio de Gómez.
Esa noche, mientras planeábamos cómo hacerle llegar esa información a las autoridades, un pensamiento me cruzó por la mente. ¿Qué pasa si no llego a tiempo? ¿Qué pasa si esto nunca ve la luz? La duda se apoderó de mí, pero Carolina, como siempre, me miró y me dijo lo que necesitaba oír. Lo estamos haciendo bien, María. Esta es nuestra oportunidad. No hay marcha atrás. Y tenía razón. Ya no podía detenerme. No podía volver atrás. Decidimos que al día siguiente iríamos al lugar donde se encontraba la última pieza del rompecabezas, el despacho secreto del Dr. Gómez, donde guardaba todos sus documentos comprometedores. Era un lugar peligroso, un lugar que sabía que no sería fácil de infiltrarse, pero ya estábamos tan cerca. Con la ayuda de Carolina y los contactos que habíamos hecho, nos preparamos para lo que podría ser el último acto de nuestra lucha. Sabía que si todo salía bien, este podría ser el fin de la red de Gómez. Sabía que, si fallábamos, nos arriesgaríamos a perderlo todo.